atrás tuve una hermosa experiencia. Les cuento que hace casi un año una mujer entró en la oficina del Centro de Consejería Pastoral que tenemos en Camuy. Y en ese momento, hace casi un año, vi una mujer que me rompió el corazón, una mujer destruida, una mujer con una historia de vida bien difícil, una mujer que había sido abusada, una mujer que había tomado decisiones en su vida que habían traído mucho dolor, al punto de querer quitarse la vida. Esta mujer atentó contra su vida y de una forma milagrosa no lo logró. Ella se disparó directamente a su cabecita. Wow. Y de una forma milagrosa se detuvo esa bala, Robertito. Y luego ella disparó a la pared y a la pared sí salió. Ese día ella dijo, Dios está aquí. Dios me quiere viva. Y tirándose al suelo a llorar desgarrada por la ausencia de esperanza, pero reconociendo que no había ausencia de Dios en su vida. Esta mujer decide que por alguna razón ella tiene que entonces vivir. Comienza un proceso muy especial, un proceso donde ella se mete en realidad con Dios, un proceso donde ella decide que ella necesita un pastor, un proceso donde ella entiende que necesita una guianza de Dios. Y es en ese tiempo donde ella comienza a congregarse y comienza a visitarnos en el Centro de Consejería Pastoral y comenzamos a tener estas experiencias con Dios que nos cambian la vida y nos iluminan el alma. Hace unos días tuve la hermosa experiencia de escucharla decir algo que hace tiempo quería escucharla decir. Me dijo, Cristi, mi casa, aunque yo esté sola allí, se siente paz. Cristi, siento gozo. Cristi, siento que Dios está allí. Mire, hay una realidad. Dios siempre estuvo allí. Y Dios siempre fue gozo y paz. Pero ella no lo podía sentir antes. Por una razón muy particular. Y es de lo que te quiero hablar hoy. Hoy te quiero hablar de por qué ahora sí ella siente ese gozo y esa paz. Yo te quiero hablar hoy de cómo tú también puedes alcanzarla. Ciertamente Dios está en todo lugar. Yo puedo decir, Señor, si tú estás aquí, ¿por qué no te siento? Si tú eres gozo y amor, ¿por qué yo me siento tan triste y desesperanzada? ¿Por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué siento todas estas cosas, Señor? Pues hoy el Señor ha venido a contestarte esa pregunta. Se trata de nutrir tu espíritu. Y yo quiero enseñarles una foto para todos los que están en el Facebook Live. Quiero enseñarles esta foto que está aquí. A los que me están acompañando van a ver que es un hombre que está desnutrido. No sé si en la cámara se pueda ver bien. Este hombre está bien delgadito. Está casi en los huesos, ¿verdad? Porque está desnutrido. Yo creo que si nosotros pudiésemos ver nuestro espíritu con la facilidad que vemos el cuerpo, quizás muchos de nosotros veríamos nuestro espíritu así, como está este hombre, en el hueso. Quizás te congregas, quizás crees en Dios, quizás incluso compartes una fe, pero si pudiéramos ver tu espíritu hoy, quizás estaría desnutrido. Jesús, en una ocasión, específicamente en el libro de Mateo capítulo 4, versos 3 y 4, nos habla de un alimento distinto a los demás alimentos. Estaba Jesús en el desierto, llevaba 40 días sin comer. Satanás viene y le dice, oye, conviértete esa piedra en pan. Pero Jesús nos muestra, por primera vez en los evangelios, que hay un alimento distinto al pan. Y dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos presenta un nuevo alimento, Robertito. Nos presenta la palabra de Dios como un pan. Y si nos presenta la palabra de Dios como un alimento,
es porque entonces nosotros no solamente tenemos hambre de comida física, Así es. sino que tenemos hambre de comida espiritual. Así que nuestro espíritu necesita alimento. Y si yo no lo alimento, voy a morir de hambre. Voy a morir con una desnutrición. El Señor presenta esta verdad y nos hace entender que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu para crecer fuertes en Él. Hay una verdad, y esto es básico. Nuestro ser se compone por espíritu, alma y cuerpo. La parte de nuestro ser que es sensible a Dios es nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa si mi espíritu se queda bebé? Por ejemplo, si yo hoy doy a luz a un bebé y yo no lo alimento, está vivo, pero como no lo alimento, comienza a padecer de desnutrición y no crece. Y finalmente se muere. Jesús quiere en este día que nosotros entendamos esto, mis hijos. Cuando Cristo vino a tu vida, dice la palabra del Señor, que inmediatamente tu espíritu vive. Amén. Dice, si Cristo está en ti, el espíritu vive. Pero si yo no alimento mi espíritu, el espíritu no crece, no madura. Y si la parte de mí que es sensible al espíritu de Dios no crece ni madura, entonces aunque Dios esté aquí, aunque Dios sea amor, aunque Dios sea paz, yo no lo puedo sentir. Así es. Porque soy una bebé espiritual. Imagínate, Robertito, que tú comienzas a hablarle a un bebé y le dices, bueno, bebé, vas a ir a levantarte y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. El bebé no te entiende. Así mismo. ¿Por qué? Porque aunque es un humano, aunque tiene el potencial para desarrollar su cerebro al punto de entender tu lenguaje más adelante, ahora por ser tan bebé no logra ser sensible a lo que tú le dices. Y así nos pasa con Dios. Dios es amor, Dios es paz. Dios quiere guiarte, Dios quiere que tú experimentes estos frutos en tu vida. Pero al estar bebé no podemos entender la presencia de Dios, no podemos ser sensibles a la presencia de Dios. Y como esta mujer, aunque Dios está en casa, aunque hay presencia de Dios amándote, no tienes paz, no tienes amor, no sientes sus frutos porque eres muy bebé espiritualmente, no eres sensible a Él. No has logrado hablar el idioma de Dios. Así es, así es. Y qué bueno que traes eso. Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Dios nos habla de cómo cambia nuestro idioma. Dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 3 y 4, dice, y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué me está diciendo Dios? Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Él es capaz de transformar mi lengua, la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te expresas, la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú te conduces. El Espíritu Santo puede hacerlo. Lo hizo en aquel momento. Fíjate, Robertito, esta gente hablaba un solo idioma. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, ellos comenzaron a hablarles en otros idiomas. Y a los hebreos en hebreo, y a los griegos en griego, y en arameo. Y la gente decía, pero si Robertito no habla mi idioma, ¿cómo Robertito me está predicando el mensaje de Jesús en inglés si Robertito no habla inglés? Porque cuando el Espíritu Santo desciende, tú comienzas a hablar una lengua que tú antes no hablabas. Antes mentías y ahora comienzas a hablar verdad. Antes murmurabas y ahora comienzas a cuidar a tu hermano. Antes tú decías palabras ofensivas, pero ahora con estas palabras sanas, porque cuando el Espíritu llega a tu vida, cambia tu lengua. Pero ¿cómo el Espíritu hace eso si tu espíritu no es sensible a Él? Puedo congregarme todos los domingos. Yes. Pero si mi espíritu se queda bebé, aunque el Espíritu Santo quiera descender con un nuevo estilo de vida, aunque el Espíritu Santo quiera que experimente su amor, su paz, su mansedumbre, su templanza, un nuevo carácter, un nuevo idioma, una forma nueva de vida, si mi espíritu está chiquito y desnutrido, yo no soy sensible al Espíritu de Dios. Entonces estos milagros no pueden acontecer en mi vida si mi espíritu no se fortalece.
Entonces la pregunta es, ¿cómo fortalezco mi espíritu? Pues mire, hay 3 formas de que nosotros fortalezcamos el espíritu. Y estos son disciplinas espirituales. Eso significa que mientras yo las viva, esto se va a hacer en mi vida. La primera disciplina es una vida consagrada a Dios. Fíjate que Jesús dijo en el libro de Mateo, Robertito, que ahora era la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A ti te gusta desayunar o tú eres de los que te levantas sin hambre? Me gusta desayunar, sí. Sí. Pues yo me levanto sin hambre. y de verdad puedo estar hasta que se acabe el programa, sin desayunar. Bueno, eso es lo que usualmente pasa, pero no es lo que más me gusta. Ajá, exacto, claro. Fíjate, sin embargo, si uno va donde una nutricionista, la nutricionista te va a decir, Robertito, aunque tú no tengas ganas de desayunar, aunque tú no tengas hambre, tienes que desayunar. Pues mire, esto es lo que Dios te está diciendo. El pan de vida es la palabra. Aunque tú te levantes sin ganas de leer la Biblia, aunque tú te levantes sin ganas de poder enfrentarte a la verdad de Dios en la mañana, el nutricionista por excelencia te dice, aunque tú no tengas hambre, aunque no quieras comer, te es necesario que alimentes tu espíritu con ese desayuno espiritual. ¿Sabes, Cristi? Hablando tú de esto, ayer precisamente pensaba en cuán difícil se le hace a la gente poder llevar a Dios y su presencia a las cosas prácticas de la vida. Porque levantamos las manos en el servicio, podemos llorar, podemos pasar al llamado y aparentemente tenemos una vida espiritual profunda. Sí. Sin embargo, cuando vamos a las cosas prácticas del Espíritu Santo, como le estabas mencionando ahorita, el murmurar, el estar en conversaciones que no tenemos que estar, en hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, pero las hacemos como quiera y nos justificamos, ahí nos colgamos. Ahí nos colgamos. Y qué interesante, de verdad, que nosotros tengamos esa dualidad, ¿verdad? Ese pensamiento tan distante entre una cosa y la otra. Pero el domingo en el servicio sí podemos levantar nuestras manos y todo está aparentemente maravilloso. Con la misma boca que hoy podemos bendecirte, con esa misma boca puedo mañana herirte. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Robertito, porque es que no hay ni uno bueno. Hoy yo puedo hacer un acto de servicio extraordinario y mañana robarle a alguien algo maravilloso que quizás está en su vida y robarle autoestima. O sea, nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para ser personas rectas. Por eso es que alimentar mi espíritu tiene que ser tan importante. Mis hijos, porque el Espíritu Santo es el que te dice, Cristi, lo que estás haciendo no está bien. Pero si yo no alimento mi espíritu, yo no puedo ser sensible. Así que alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. En la cena muchas veces nosotros comemos, ¿verdad? La proteína, el carbohidrato. Mis hijos, ustedes saben que de esta misma forma hay que alimentarse de la palabra de Dios. Yo les confieso que en momentos importantes, por ejemplo, si hoy yo enfrento una enfermedad, tú sabes de que yo hago mi estudio bíblico hoy, ¿verdad? De cómo gente enfrentó la enfermedad en su vida. Es la palabra mi pan. Cuando haya gente que se levanta en contra de ti, es la palabra tu pan. Cuando tú no sepas qué hacer, es la palabra tu pan. O sea, como el desayuno, enfréntate a la palabra de Dios todos los días, mis hijos, hagámoslo. Pero también en tus procesos difíciles, en vez de estar pensando, rompiéndote la cabeza, ¿cómo voy a manejar esto? Ve a la palabra de Dios. Amén, y aliméntate. Así haces crecer tu espíritu. Lo segundo, ten conversaciones genuinas con Dios. ¿No te ha pasado que tú te sientes débil, te sientes triste, te sientes enfermo, te sientes aturdido y una buena conversación con Dios? Robertito, un buen tiempo de oración. ¡Wow! Yo me he sentido así. Yo recuerdo en un momento dado, me acuerdo en una enfermedad específicamente que yo no podía ni levantarme. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, levántate y comienza a hablar conmigo y comienza a interceder. Y comencé, mire, débil en la cama, pero fui ahí obedientemente y terminé llena de fuerzas. Porque cuando alimentas tu espíritu, eres sensible al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la fortaleza de tu vida. Alimenta tu espíritu para que seas sensible al Espíritu de Dios. Lo tercero, congrégate y ten un pastor. Esta actitud de yo puedo solo, que nadie se meta en mi vida, mis hijos, eso no es una actitud que te va a ayudar
a que tu espíritu se fortalezca. Si hay algo que admiro en esta mujer que escuché en mi oficina, que les conté al principio, es que es una mujer que ha decidido ser humilde para buscar el consejo. Una mujer que ha decidido ser humilde para dejarse pastorear. Una mujer que ha decidido ser humilde para obedecer el consejo. Nosotros tenemos que quitarnos el orgullo que nos separa de Dios y que nos separa de nuestro propósito en Él. Vamos a empezar a congregarnos, vamos a empezar a buscar un pastor, vamos a empezar a coger consejería pastoral, vamos a decirle a alguien, enséñame, discipúlame, yo quiero aprender. He aprendido que yo no me lo sé todo. ¿Sabes que mientras más uno madura, más uno se da cuenta que no sabe todo? Uh-huh. Si algo he aprendido es que no sé nada. Y eso lo aprendo mientras más aprendo. Seamos humildes. Y de estas 3 formas nosotros comenzamos a alimentar nuestro espíritu. Palabra de Dios. No teología o religión. Hay gente que yo le puedo dar un examen de teología y sacar 100. Pero en su vida están desnutridos espiritualmente porque no hay tiempo con Dios. Ora, congrégate, busca un pastor que te guíe y comienza a ser sensible a esa palabra de Dios. En fin, mi deseo es que esa mujer que escuché en mi oficina y vi la transformación durante este año sea también tu historia. Uh-huh. Que tú me puedas decir, Cristi, yo hoy no sentía ya ni la paz de Dios, los frutos del Espíritu, ni la bondad de Dios, ni la mansedumbre de Dios. Muchacha, tenía un carácter. Pero comencé a alimentar mi espíritu y comencé a ser sensible. Y los frutos de su espíritu entonces empezaron a manifestarse en mi vida. Y comencé a mostrar la templanza que yo solita no tenía. La paz que hace años no experimentaba. No. Comencé a mostrar bondad, una bondad que hace tiempo no quería mostrar. Porque al alimentar mi espíritu, se sensibiliza el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene frutos que libertan y embellecen al hombre. El papá del hijo pródigo dijo, ¡ah! Mi hijo había muerto y hoy ha vuelto a la vida. Eso es lo que Dios quiere decir de ti. Mi hijo estaba desnutrido, su espíritu muerto, pero hoy ha comenzado a alimentar su espíritu y ha vuelto a la vida. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Una vida mejor. Si usted quiere compartir esta enseñanza, porque usted sabe que hay gente que aunque van a una congregación, quizás familiares, quizás amigos, no están experimentando estos frutos y tú dices, yo quisiera que volviera a sentir a Dios en su vida. Entonces, regálale esta enseñanza para que aprenda la importancia de alimentar su espíritu para que sea sensible al Espíritu de Dios. Fanpage, Christy Mueller, allí va a estar esta enseñanza, Christy Mueller con CH, Y al final, Mueller, M-U-L-L-E-R. También hay un canal en YouTube donde están todas estas enseñanzas, se llama igual, Christy Mueller. El número de nuestras oficinas es el 787-643-1508. 643-1508. Cristi, qué tremendo la enseñanza que nos has traído en la mañana de hoy y qué bien que sea algo tan digerible, tan sencillo a la vez. Sabes que a veces pienso que la gente, a veces nos complicamos tanto nuestra vida y nuestra vida ya de por sí puede ser complicado. Nosotros le añadimos un poquito más de complicación y creemos que las soluciones son igual de complicadas. Las soluciones son bien sencillas. Así es. Fíjate que en el buen sentido, nada de lo que tú dijiste hoy es algo complicado. Claro. Todo lo contrario. La palabra de Dios, leer la palabra de Dios, la oración, congregarse. ¿Hay algo complicado ahí? Es sumamente sencillo. Así es. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Ni la forma de buscarlo, ni hallarlo cambia. Así que yo creo que es un buen tiempo para que reflexionemos. No porque nuestra vida se haya complicado o nosotros mismos la hayamos complicado, quiere decir que las maneras para buscar la solución también lo son. Así es. Una vida mejor. Definitivamente.